Todos los que cantamos sabemos que muchas veces nuestra voz aparece sola. Tarareamos mientras cocinamos, cantamos en el coche, en la ducha o mientras esperamos el autobús. No lo planeamos, no hay público, no hay presión, simplemente pasa. Es algo natural, es parte de nosotros. Y sin embargo, tan pronto alguien nos pide que cantemos, la cosa cambia. De repente sentimos incomodidad, como si nos hubieran puesto bajo un foco invisible. No es miedo, no es dolor físico y muchas veces ni siquiera es falta de confianza. Sabemos que podemos cantar, sabemos que tenemos voz, pero algo se bloquea. Esa sensación rara nos hace querer decir no antes de que podamos pensar en una canción. El acto de cantar deja de ser natural y pasa a ser una especie de examen improvisado. Amamos cantar y al mismo tiempo sentimos que no podemos hacerlo cuando nos lo piden. Cantar no es solo abrir la boca y sacar notas, al menos no cuando quieres hacerlo bien. Hay un modo actuación que no se activa automáticamente, que requiere que te concentres, que calientes la voz, entrar en un estado mental específico. Es como cambiar la marcha de un coche. No puedes pasar de 0 a 100 en un segundo sin perder el control. Por eso cuando alguien nos pide cantar de repente, fuera de nuestro entorno habitual, muchas veces nos sentimos raros. No es que no sepamos cantar, sino que no estamos listos. No tenemos el tiempo de preparar nuestra voz ni nuestra mente y eso hace que todo se sienta muy forzado. A veces decir que no es la opción más honesta. Curiosamente, cantar frente a desconocidos a veces es mucho más fácil que cantar delante de la gente que más quieres. Qué raro, ¿verdad? Pero tiene sentido. Con la gente que no conoces puedes mantener un cierto anonimato, porque si te equivocas, te da igual su opinión. Pero en cambio con la gente que más te conoce, pues te pasa todo lo contrario. Nos importa lo que piensan. Y esa cercanía genera una presión invisible. Mucha gente piensa que si dices que eres cantante, automáticamente estás disponible para dar un show improvisado en cualquier momento, como si nuestra habilidad nos obligara a entretener a todo el mundo. Nadie le pide a un abogado que resuelva un caso en medio de una conversación casual, ni a un médico que haga una cirugía en la sala de estar. Pero a los músicos sí. Canta algo, dicen, sin pensar que cantar no es solo un talento. Sentimos que tenemos que demostrar nuestra valía al instante, que nuestra voz tiene que ser perfecta en ese momento, y eso puede ser agotador y frustrante, incluso si amamos lo que hacemos. La gente quiere ver resultados inmediatos, y eso puede bloquearnos, incluso a los cantantes profesionales. La clave aquí está en entender que nuestra voz no está al servicio de la validación ajena, que no tenemos que cantar solo porque alguien nos lo ha pedido, y que podemos decidir cuándo y cómo compartir nuestro arte, sin sentirnos culpables. La música sigue siendo valiosa, aunque no demos un concierto improvisado en cada reunión social. ¿Qué podemos hacer cuando nos piden cantar? A continuación puedes decir algo así como: me gustaría mucho cantar, pero prefiero hacerlo en un concierto o cuando tenga la voz lista. Otra alternativa es: te puedo mostrar una grabación de esto que hice o ven a verme en un concierto que voy a hacer muy pronto. Esto mantiene la conexión con tu público cercano sin obligarte a actuar en un momento en el que no te sientes preparado. Otra alternativa sería elegir una canción fácil, conocida, que te permita sentir seguridad y no pensar demasiado en la técnica o en la letra. A veces algo simple funciona mejor que un intento forzado de demostrar todo tu rango vocal. En definitiva, encuentra tu propio equilibrio. Respeta tu arte, protege tu estado mental y al mismo tiempo mantén buenas relaciones con la gente que te rodea. Aprender a manejar este tipo de situaciones te permite seguir disfrutando de la música sin sentirte atrapado por expectativas externas. Sigue siendo tu voz, tu energía y tu creatividad. Por eso no siempre podemos ni debemos darlo todo cada vez que alguien nos lo pide. Así podemos compartir nuestra voz sin sentir que estamos haciendo un show obligatorio cada vez que alguien nos lo pide. Cantar debe ser un placer, no una obligación. En esta nueva sección del programa vamos a pasar a hacer una recomendación musical. Hoy os traemos a un exponente del jazz moderno japonés, el baterista y compositor Satoshi Bandō.
una figura muy reconocida dentro del jazz fusión actual. Es especialmente conocido por ser el batería de la legendaria banda T-Square, a la que se incorporó en 2004 con tan solo 22 años, y convirtiéndose con el tiempo en el baterista con más años de permanencia en la historia del grupo. Además de su labor rítmica, ha contribuido activamente como compositor de numerosos temas. Paralelamente desarrolla su faceta más individual con su proyecto Bando Band, donde explora un jazz fusión más contemporáneo y creativo. Fuera del circuito jazzístico, Bando es ampliamente conocido por sus contribuciones a bandas sonoras de videojuegos muy populares. Participó como baterista en la música de Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe. Colaboró en varias entregas de la saga Gran Turismo y también figura en los créditos musicales de Super Smash Bros. Ultimate. Como solista ha publicado varios discos que reflejan su estilo técnico y energético. Happy Life en 2011, Let's Move en 2013 y especialmente Step by Step de 2016, que es el trabajo que hoy quiero destacar. Actualmente sigue muy activo con giras, grabaciones y actuaciones junto a T-Square Alpha y otros artistas de la escena japonesa. Precisamente ese último álbum, Step by Step, es el que considero su trabajo más redondo y el que os recomiendo en el día de hoy. Un disco elegante, moderno y muy accesible tanto para aficionados al jazz fusión como para quien quiera descubrir este sonido por primera vez. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.